todos, sean muy bienvenidos a la serie de Quédate en casa con Ingeniería de Software. Mi nombre es Cecilia Apa, formo parte del grupo de Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, y lo que traemos en esta edición es sobre el tema, vamos a hablar, sobre la deuda técnica de software, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de deuda técnica, sobre qué es, qué no es deuda técnica, las actividades, para gestionar la deuda técnica en los proyectos de software. Y después le vamos a contar en una segunda parte cómo estamos acá en casa, ¿no? O sea, cómo estamos acá en Uruguay, a las empresas de software uruguayas, en relación a la percepción sobre la deuda técnica, si sabemos qué es deuda técnica o no, si realizamos justamente actividades de gestión y algunos datitos más interesantes. Entonces, bueno, vamos a empezar sobre qué es la deuda técnica, ¿sí? Entonces, bueno, la deuda técnica surge en el año 1992. La primera persona que acuñó, el término de deuda técnica fue Ward Cunningham. Y justamente la intención de Ward Cunningham era comunicar, ¿sí? O transmitir a stakeholders que no son técnicos, que no participan dentro del proceso de construcción de software, no son, las personas que construyen el software, cuáles eran las consecuencias o riesgos de justamente construir software de mala calidad para, lograr, por ejemplo, llegar a una fecha determinada o liberar el software, cumplir, con un cronograma. Entonces, bueno, la idea, de Ward Cunningham es generar una metáfora sobre deuda técnica y la comunidad científica trabajó sobre la definición, trabajó sobre una definición. ¿Y qué dice la definición actual de deuda técnica? Dice, la deuda técnica es, hablando de forma simple, código y diseño, ¿sí? Que lo que hacen es, si bien esa parte del software de código y diseño que resultan convenientes en el corto plazo, por ejemplo, tengo que cumplir con un cronograma, entonces lo que hago es desarrollar para cumplir con ese cronograma, pero sin mirar tanto la calidad interna del software, configura un contexto técnico que lo que puede hacer lo que hace es que cambios a futuro puedan ser más costosos o incluso imposibles de realizar, ¿sí? Entonces, la deuda técnica es código y diseño, ¿sí? Que es expeditiva en el corto plazo y justamente lo que hace es que los cambios sean más difíciles de realizar. Entonces, representa un riesgo, lo que dice la definición actual y contingente, dice, donde el impacto refiere a la calidad interna del software, refiere al software desde adentro. ¿Y a qué afecta? A la capacidad de evolución y de mantenimiento. Bien, entonces, según nuestra definición de deuda técnica, lo que importa es lo de adentro. Entonces dice, la deuda técnica está relacionada a la calidad interna del software y no la externa. Justamente la externa es la que perciben los usuarios, la que percibe el cliente, la que percibe el sponsor del proyecto, y no percibe justamente cómo está desarrollado el software por dentro. Entonces, justamente la idea de la deuda técnica, esa metáfora, lo que intenta es transmitir aquello que es invisible, para esos interesados del proyecto, en donde, ¿qué es lo visible, para el usuario y el cliente? La funcionalidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera valor? ¿Y qué es lo que no genera valor? Bueno, justamente bugs o defectos en esas funcionalidades. Para quien construye el software que resulta invisible, para los usuarios, ¿qué tiene valor? Una buena arquitectura, un buen diseño. ¿Qué no tiene valor? Justamente la deuda técnica. Entonces, lo que intentamos es extrapolar ese concepto de deuda técnica para aquellos stakeholders que son no técnicos. Bien, entonces, hablando un poco sobre qué es y qué no es deuda técnica, hablando un poquito más fino, porque es una metáfora. Entonces, decimos, bueno, sabemos que le afecta a la capacidad de evolución del software y a la mantenibilidad. Ahora, ¿a qué lo relaciono dentro del software la deuda técnica? Entonces vamos a hablar de qué es primero. ¿Qué es? Atajos que tomo, para justamente liberar más rápido, ¿no? No hago capaz que un buen diseño o no estructuro bien el software. Código de mala calidad, código espagueti, métodos largos, por ejemplo, mucha complejidad, ¿no? Problemas de arquitectura, baja usabilidad, todo eso es deuda técnica. Ahora, ¿qué no es deuda técnica? Defectos que afectan a la calidad externa del software, ¿no? Aquellos que perciben los usuarios, eso no es deuda técnica. Funcionalidades no implementadas. ¿Se acuerdan que la definición que vimos dice es código y diseño? O sea que algo implementado tenemos que tener, o por lo menos diseñado. Entonces, si yo digo, te debo una funcionalidad, es otro tipo de deuda. No estamos hablando de deuda técnica. Tareas no terminadas. Eso tampoco es deuda técnica. Problemas de seguridad tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa, no? Tenemos ese tipo de deuda técnica. Atajos, código de mala calidad, problemas de arquitectura.
Si yo empiezo a acumular esa deuda técnica, lo que nos empieza a pasar es que en un primer momento la introdujimos para ir más rápido, para liberar el software de forma más temprana y poder cumplir con los cronogramas. Ahora, si la empiezo a acumular, los nuevos cambios que me vienen empiezan a ser más costosos de realizar. Por ejemplo, me viene un cambio y llevo más tiempo haciendo el análisis de impacto del cambio que implementando el cambio de por sí. O muchas veces lo que me pasa es que empiezo, no sé, a gastar muchísimo tiempo en las pruebas de regresión, en donde justamente el cambio no es el problema, sino todos los otros módulos que afecté con ese cambio que empezaron a fallar. Entonces, si yo no hago algo, digamos, con la deuda técnica que voy acumulando, cada vez empiezo a acumular más y más, lo que nos puede pasar es que llega un momento en que el software no es mantenible. No puedo evolucionar el software y lo que nos pasa decimos, bueno, esta parte ya no se puede tocar, nadie la entiende, tenemos que hacer todo esto de nuevo, ¿no? O todo este módulo o hacer una reingeniería. Bien, entonces decimos, bueno, la deuda técnica representa ese riesgo. Ahora, ¿cómo surge la deuda técnica, no? O sea, ¿por qué no la erradicamos desde un inicio? Decimos, bueno, basta de deuda técnica, no introdujamos más deuda técnica. Bueno, en forma simple la deuda técnica puede ocurrir de dos formas, intencional o no intencional. La forma no intencional es, por ejemplo, tengo un programador junior, ¿sí? Que no conoce, digamos, de la arquitectura, no conoce del proyecto, no conoce buenas prácticas, por ejemplo, de diseño o de desarrollo, entonces introduce deuda técnica de forma no intencional. Después tenemos la forma intencional. A ver, yo sé que estoy haciendo un hack, ¿no? Sé que estoy tomando un atajo, ¿no? Para poder liberar esto de forma rápida. Estoy hardcodeando acá una variable en vez de utilizar un archivo de configuración. Entonces, esa introducción de la deuda técnica intencional, yo la puedo hacer de dos formas. De forma prudente o negligente. Cuando lo hago de forma negligente, lo que digo es, bueno, esto lo hago así, después veo, no lo comunico a mi equipo, no lo documento en ningún lado, capaz que incluso mañana ni soy yo el que mantiene ese software, entonces mucho mejor. Cuando lo hago de forma prudente, ahí lo que digo es, bueno, yo necesito liberar, tengo que cumplir con un cronograma y lo que voy a hacer es liberar software funcionando, pero tengo pendiente, digamos, solucionar temas de calidad interna. Entonces lo que hago es documentarlo, comunicarlo a mi equipo, ¿sí? O sea, comunicarlo incluso al cliente, ¿no? De decirle, miren que este cambio para realizarlo bien no nos da una semana, tendríamos que tener 2. Lo vamos a realizar de una forma temporal, digamos, funcional, y después tenemos que lidiar, digamos, con esa consecuencia. Entonces, tener deuda técnica puede ser bueno o malo, o sea, el problema no es el tema de tener deuda técnica, porque deuda técnica creo que tenemos todos en nuestros proyectos. El tema es cuando introducimimos deuda técnica de forma negligente, ¿sí? O de forma no intencional y no lo percibimos, ¿no? O sea, no estamos atentos. Justamente lo importante es advertir cuando ingresamos deuda técnica o cuando introducimos deuda técnica y, por ejemplo, corregir cuando es no intencional o cuando es negligente. Finalmente, tener deuda técnica no es un pecado, ¿no? Todo el mundo tiene deuda técnica en sus proyectos en general, ¿no? No voy a decir todo 100%, pero en general todos hemos sufrido la deuda técnica. La cosa es que hay que hacer algo con esa deuda técnica, ¿sí? O sea, ¿no? La idea es justamente no acumular y acumular, sino hacer alguna cosa. Entonces, se presentan lo que son las actividades de gestión de la deuda técnica, que son 8 básicamente. La primera es la identificación, ¿no? ¿Dónde tengo deuda técnica? ¿No? En un módulo, en una parte del código. Lo segundo es la documentación. Por ejemplo, puedo poner un ítem del backlog, decir, bueno, tengo que arreglar tal módulo donde tiene deuda técnica, puedo documentarlo en, no sé, un acta de reunión de las reuniones de equipo, tengo muchas formas. Comunicarlo al equipo y capaz que también a los stakeholders, ¿no? O sea, al cliente o incluso, no sé, al sponsor del proyecto. Medirla, ¿cuánto me va a costar solucionar esa deuda técnica? ¿Qué tan importante es esa deuda técnica dentro del proyecto en relación a los módulos que toca? Priorizarla, para saber cuál pagar primero. Pagarla. Monitorizarla, porque muchas veces la deuda técnica cambia en relación al costo y a la prioridad en el tiempo y también surge deuda técnica nueva y capaz que deuda técnica que tenía vieja no la necesito tocar. Y lo último es la prevención, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para no introducir deuda técnica? Revisiones de código, cosas de ese estilo. Bueno, entonces ahora, después de ver un poquito, ¿no? Sobre qué es deuda técnica y las actividades de gestión, les vamos a contar lo que les prometimos de cómo estamos acá en casa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hicimos fue una encuesta, digamos, a principios del 2019, entre febrero y abril, más o menos del 2019, a, digamos, los profesionales o digamos, las personas que trabajan en la construcción de software de las empresas uruguayas.
Y el objetivo era justamente preguntarles cómo perciben la deuda técnica, ¿sí?, en sus proyectos, si conocen sobre el término de deuda técnica y también cómo la gestionan. Bien, entonces, de esa encuesta participaron 397 personas, capaz que alguien que me está mirando participó en la encuesta, desde ya muchas gracias. De esas 397 personas, validamos 259 respuestas, ¿no?, en temas de completitud y digamos de validez de datos. Y sobre esas respuestas hicimos un análisis, ¿no? Entonces, del total de respuestas válidas, ¿sí?, un 58% declaran conocer de lo que trata el término de deuda técnica y un 42% dice que no sabe de lo que trata la deuda técnica. De los que conocen la deuda técnica, un 84% la perciben en sus proyectos. O sea, se dan cuenta de que tienen deuda técnica o tuvieron en sus proyectos de desarrollo y un 16% no la percibe, ¿no? Y después tenemos que de los que perciben la deuda técnica en sus proyectos, un 66%, o sea, 83 personas, declaran realizar al menos alguna de las 8 actividades de gestión de la deuda técnica que comentamos hace un ratito. Entonces, bueno, lo que nos pasa, por ejemplo, si tomamos en cuenta el total, este 66% de personas que perciben la deuda técnica y que gestionan la deuda técnica representan un tercio de las respuestas válidas, ¿sí? O sea, de las respuestas válidas, un tercio declara que realiza alguna actividad de gestión de la deuda técnica. ¿Qué más les preguntamos a nuestros participantes? ¿Se acuerdan que vimos lo que era y lo que no era la deuda técnica? Bueno, les pedimos a nuestros participantes que asociaran el concepto de deuda técnica con algunos problemas, ¿sí?, relacionados al desarrollo. Y entre esos problemas, justamente presentamos cosas que eran y que no eran deuda técnica. Entonces, tenemos que un 79% de los participantes relacionan la deuda técnica justamente con problemas de arquitectura. Un 78% con baja calidad interna, 77% con atajos, 44% con code smells, que code smells, ¿se acuerdan? Es código spaghetti, alta complejidad, métodos largos, etc. Si bien, digamos, a un alto porcentaje, lo relaciona con temas de calidad interno, tenemos también personas que, por ejemplo, un 42% de los participantes lo relaciona con baja calidad externa. Vemos que un 40% con tareas no completadas y un 22% con funcionalidades no implementadas. ¿Qué es lo que podemos ver acá? En ningún caso el 100% de los participantes relacionó, digamos, la deuda técnica con un concepto. O sea, no tenemos consenso sobre lo que los participantes perciben que es la deuda técnica y a los problemas del desarrollo de software que se relacionan. Del 66% de los participantes que vimos que justamente realizaban alguna actividad de gestión de la deuda técnica, la actividad más realizada resultó ser la identificación con un 68% de los participantes. Luego tenemos el pago con 42% y la priorización con un 41%. Las actividades menos realizadas resultaron ser la medición, por ejemplo, con un 14%, y la monitorización, ¿sí?, con un 17%. Bueno, si bien no voy a entrar en detalle ahora con esto, les quiero mostrar, digamos que nosotros, además de preguntarles cuáles actividades de gestión de la deuda técnica realizaban, les preguntamos cuáles eran las herramientas de desarrollo de software que utilizaban para justamente realizar cada una de las actividades. Nosotros, lo voy a decir más al final del video, les vamos a dejar material donde esto está mucho más detallado, pero quiero mencionar algunas cosas interesantes en donde, por ejemplo, algunas herramientas sirven para varias actividades de gestión, en donde tenemos SonarQube, por ejemplo, para la identificación, para la monitorización y para la medición. Tenemos, por ejemplo, también revisiones de código, ¿no?, que sirven para la prevención, por ejemplo, o para la identificación. Tenemos también reuniones específicas de deuda técnica, ¿no?, o reuniones de deuda técnica en proyectos de desarrollo. Esas, digamos, son algunas de las herramientas y tecnologías que utilizan los participantes para gestionar la deuda técnica. Bueno, entonces, en la diapositiva anterior veíamos la adopción, ¿no?, que lo vemos en esta gráfica representado con la línea azul. La adopción, habíamos visto que las actividades menos adoptadas era la medición y el monitoreo de la deuda técnica. Ahora, ¿qué les preguntamos después a los participantes? Les preguntamos, bueno, de las 8 actividades, ponerlas en un ranking de lo más importante a lo menos importante, ¿no? De la actividad más importante a la menos. ¿Y qué es lo que nos pasó? Si bien, por ejemplo, la medición de la deuda técnica resultaba ser una actividad que pocos participantes realizaban, resultó ser una de las 3 más importantes, ¿sí? Las barritas naranjas es la importancia que le dedicaban
digamos, comentaron los participantes que tenía la deuda técnica, en donde las tres más importantes son la identificación, la prevención y la medición, ¿sí? Entonces eso es una cosa interesante en donde justamente estas actividades lo que vemos es que no se realicen porque no sean importantes, sino que hay otros factores en juego en ese sentido. ¿Qué otra cosa hicimos? Hicimos cortes, por ejemplo, por tipos de organización, ¿no? O sea, vimos algunos tipos de organización, cómo se comportaban respecto de las restantes. Entonces, uno de los tipos de organización que miramos fueron las startups, ¿sí? En donde vimos, acá tenemos en barritas verdes las startups, que en relación a conocimiento, percepción y gestión de la deuda técnica están un poquito por encima, ¿sí?, que el resto de las organizaciones, ¿no? O sea, vemos que las perciben un poquito más, o sea, conocen un poco más del término, perciben y gestionan un poquito más que el resto. Y después, en relación a las empresas del gobierno, ¿sí?, digamos a participantes que trabajaban en empresas estatales, vemos que el conocimiento y la percepción son un poquito menores que el resto de las empresas y la gestión de la deuda técnica sí baja un montón, en donde tenemos un 14% solamente que realiza actividades de gestión frente a un 69% de las restantes, ¿sí? Igual lo que queremos aclarar es que tanto las startups, digamos, como el gobierno eran poquitas, las empresas eran un 11% y un 9% de la relación de todos, digamos, de las empresas de todos los participantes que digamos, contestaron la encuesta. Bien, entonces, bueno, un resumen un poquito de lo que hablamos en esta presentación, sobre todo los resultados de la encuesta. Tenemos que más del 40% de los encuestados no sabe de lo que se trata la deuda técnica, ¿no? ¿Y qué fue lo que vimos, digamos, en un inicio? Que la deuda técnica es un riesgo, digamos, para los proyectos de software si no se la gestiona y si no se la percibe, ¿no? O sea, si no identificamos la deuda técnica. Quizá alguien que empezó a ver este video no sabía lo que era deuda técnica, ahora sabe y ahora sí la identifica, digamos, en sus proyectos, o incluso la llamaba de otra manera, ¿no? O sea, este nombre, digamos, que se le dio, digamos, hace poco, es, digamos, un perro viejo con un nuevo collar. Entonces, lo que importa, digamos, es trabajar sobre el concepto de deuda técnica y trabajar con la deuda técnica dentro de los proyectos de desarrollo de software en el Uruguay. Otra cosa que también que nos pasa es que no hay una idea común sobre lo que es y lo que no es la deuda técnica. Y de cierta forma la gestión de la deuda de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando debo una funcionalidad o cuando refieren a cosas de calidad externa, muchas veces los clientes y los usuarios priorizan eso porque tiene valor y no priorizan la deuda técnica que justamente les resulta invisible. Entonces, tener una idea común sobre lo que es deuda técnica y transmitirlo, digamos, a esos stakeholders no técnicos también resulta interesante. Tenemos 2/3 de los encuestados perciben deuda técnica, participan en equipos que gestionan la deuda técnica. O sea, tenemos equipos que todavía no realizan actividades de gestión de la deuda técnica. Muchas veces esas actividades están encubiertas en otras actividades. Por ejemplo, cuando hago una revisión de código, bueno, identifico deuda técnica, no realizo una actividad propia de identificación, pero dentro de algunas actividades del desarrollo de software las realizo, pero es importante darles como un poco más de relevancia y de visibilidad. Y después existen dificultades no resueltas y desafíos no explorados. Por ejemplo, tenemos una baja adopción en relación a la medición y al monitoreo de la deuda técnica cuando los participantes la consideran muy importante. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por mirar este video. Lo que les vamos a dejar es en la cajita de descripción, les vamos a dejar 2 materiales. El primer material que les vamos a dejar es unos evidence briefing que van a tratar justamente, van a ampliar sobre qué es deuda técnica, qué no es deuda técnica, los conceptos, las actividades de gestión, qué es lo que implica la gestión de la deuda técnica, o sea, toda la parte conceptual. Y después también lo que les vamos a dejar es un reporte de divulgación, ¿sí?, que tiene muchos más resultados acerca de la encuesta, o sea, hicimos un análisis un poquito más profundo y lo tenemos documentado, digamos, en ese reporte, así que bueno, los invitamos a leerlo. Muchas gracias.